días, me da mucho gusto saludarlos como siempre y arrancando la semana. Y sabe, me quedé pensando y meditando mucho en este tema que platicamos la semana pasada acerca de cómo es que amamos a Dios. Porque yo no sé usted, pero de repente me tengo que cuestionar el hecho de, ¿realmente amo a Dios? Y ahora entiendo esa cita en donde Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, claro que te amo. Y luego Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y la cuestión aquí era, bueno, o sea, todos tenemos una manera en la que creemos que amamos a Dios, pero el tema es que le estaba preguntando, ¿realmente me conoces tanto como para seguirme aún cuando no esté? Porque de eso se trató. Es cuando Jesús termina de cuestionar a Pedro, le dice, apacienta mis ovejas, le dice, si me amas tanto, vas a cuidar a mi pueblo como yo lo amo al grado que di mi vida por él. O sea, tiene un sentido. Por eso dice Juan 15:15, no hay amor más grande que este, que aquel que da la vida por un amigo. Y acuérdese que los amigos no son aquellas personas que nos tratan bien y no son esas personas que nos siguen la corriente. La Biblia también dice en Proverbios 18 que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Quiere decir, nosotros somos los que tenemos amigos de acuerdo a la cantidad de personas que nosotros tenemos capacidad de guardar en nuestro corazón, que tenemos la capacidad de conocer y de insistir en el día a día en su amistad, a pesar de sus actitudes, a pesar de que a veces no actúen como queremos. Por tanto, amados, he estado meditando esta semana y la verdad es que ha venido así pesado sobre mí el hecho de pensar qué pasaría si el día de hoy usted y yo nos encontráramos delante de Jesús, ahora sí que cara a cara. Y se lo voy a platicar porque hay una cita que me impacta mucho, que dice, regresando Jesús a Jerusalén, esto está en el Evangelio según San Mateo, dice, tuvo hambre y se acercó a una higuera y se dio cuenta que esta no tenía frutos, solamente hojas. Y dice que la maldijo y que la higuera se secó de manera inmediata. ¿Por qué maldeciría Jesús a una higuera? Mire, si lo tomamos todo desde los simbolismos de la Biblia, el hijo pródigo, cuando regresa a casa de su padre, lo primero que dice el padre es, pónganle una túnica. Y la túnica tiene que ver con el hecho de cubrir el cuerpo desmejorado. El hijo es que nadie lo vea desmejorado. Cuando nosotros entendemos la bendición que Dios tiene para aquellos que le aman, dice el Salmo 1:3, este será como un árbol plantado, que su hoja nunca cae. Y quiere decir, este es un hombre que tiene hojas que lo cubren y que no se ve su desnudez. Y cuando entendemos este tema de la higuera que solamente tiene hojas, dice, esta es una higuera que solamente está aparentando que la gente no vea su lado flaco, pero no está enfocada en su verdadera naturaleza, que es dar frutos. Y hay veces que nosotros como hijos de Dios nada más estamos cuidando que la gente no nos vea mal. Mire, hace poco tiempo estaba platicando con una muy querida amiga que es como mi hermana en Guanajuato, y estábamos platicando acerca de alguien que amamos, pero ese alguien insiste todo el tiempo y dice, es que yo no estoy mal con Dios. Y yo decía, esto es como esa higuera que nomás está diciendo, yo no estoy mal con Dios, como si la opinión de nosotros importara, porque a final de cuentas cada uno tenemos que rendir cuentas en nuestra intimidad con Dios. Hace un par de días alguien me escribía y me decía, es que Dios está conmigo. Y le digo, yo no puedo decir que no. El problema es que estás tú con Dios, porque en el momento que estás tú con Dios, en ese momento estás preocupado por dar frutos. ¿Sí? En ese momento estás preocupado por dar frutos, porque piense esto, el árbol, este árbol, si usted se va al Salmo 1:3, dice,
será como un árbol plantado junto a aguas corrientes. Simbolismo, el agua corriente, la palabra de Dios es un árbol plantado que se alimenta de la palabra, que su hoja no cae, que dice que no tiene defecto, porque ahora sí que su hoja siempre cubre lo que había en su pasado. Dice que dará su fruto a su tiempo, dice siempre tiene algo que dar, ¿sí? Y luego en corona y dice, y todo lo que hace prospera. Entonces está diciendo, estas personas que aman a Dios por encima de todo, número uno, piense esto, ningún árbol se da sombra a sí mismo. Número dos, ningún árbol consume sus propios frutos. Y me impacta mucho porque había esta escena de Jesús que estaba junto con sus discípulos y sana la vista de un ciego, y el ciego la primera vez abre los ojos y dice, veo puros árboles, y yo me quedo así de ¡ah! O sea, digo, qué responsabilidad tan grande, y luego vuelve a cerrar los ojos y los vuelve a abrir y ya ve a Jesús y a sus discípulos y dice, veo a puras personas que están funcionando de acuerdo a la instrucción de Jesús y de acuerdo al reino. Entonces, la pregunta, amados, no es si Dios está con nosotros, y la pregunta no es si Dios nos bendice, la pregunta es qué hacemos con esa presencia y qué hacemos con esa bendición y hacia dónde la enfocamos. Y de eso vamos a estar hablando esta semana. Nos vemos mañana.